Sí, ya, está bien. Ya. Vamos a entrar al Dev C++. Si no lo tienen abierto, escriban simplemente en el buscador Dev del inicio y les va a aparecer el programa, ¿no? Que se instalado, el Dev C++. ¿Está bien? Eh, ya, una vez tenemos abierto el Dev C++, si alguien se queda en algún punto, por favor me avisa para poder corregirlo en el momento. A ver si ahí en el chat nomás me escriben, yo estoy atento al chat para poder corregir. ¿Está bien? Entonces, vamos a abrir un nuevo archivo. Archivo nuevo, proyecto. Vamos a hacer una aplicación de consola y vamos a poner acá sesión 2. Acá en el lenguaje deben de escoger el C++. ¿Está bien? El C++. ¿Sí? Damos en aceptar. Y nos va a pedir dónde lo vamos a grabar. Habíamos creado, creo, una carpeta que se llama... A ver, voy a crear una carpeta. Y voy a guardar mi archivo, ¿no? Ya está. Nuestro archivo inicial va a empezar acá. ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos a... Habíamos visto la clase pasada que teníamos que, si queremos mostrar algo en la pantalla, teníamos que poner cout, ¿no es cierto? Para mostrar. Ahora sí ya tengo el signo de mayor. Cout. Y el texto que yo quiero mostrar, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el comando cout y siempre al final el punto y coma. Para que esto funcione, tendría que usar este comando, ¿no? O sea, estándar C del lenguaje C, out salida, ¿no? Ya. Entonces, esta sería la forma yo de escribir un pequeño programa, ¿sí? En ese programa, ¿qué es lo que hace? Simplemente cout es salida, ¿no es cierto? Va a mostrar un, un mensaje que va a decir hola mundo. ¿Y qué hacíamos? Entrábamos en ejecutar, compilar, nos va a pedir guardar el archivo. ¿Sí? Está compilando, ya compiló. Cero. Acá abajo tiene que ver siempre las líneas de acá abajo que siempre te van a dar alguna indicación. Me dice cero errores, ¿no? Cero errores. Entonces voy a ejecutar. Cuando ejecuto me va a aparecer justamente el texto que yo he puesto acá, que me muestre en la pantalla hola mundo. ¿Está bien? Ya está. Damos un enter o lo cierran para... Entonces, si yo quiero poner otro texto, podría poner estándar, doble dos puntos, cout, eh, buenas tardes, ¿cierto? Buenas tardes. Puedes compilar, ejecutar o hacer los dos al mismo tiempo, compilar y ejecutar. Acá, por ejemplo, vemos que el hola mundo está seguido del buenas tardes. ¿Por qué? Porque hemos escrito hola mundo y automáticamente le hemos dicho que escriba buenas tardes. Para que el lenguaje entienda que esto tiene que ir abajo, le debemos que darle un enter. Y el enter también es un comando. Entonces le ponemos en line. Ya está.
con endline, o sea, va a escribir hola mundo, va a dar un enter y va a poner ¿cómo estás? Y me falta grabar. Voy a poner a grabar esto. Voy a poner a grabar. ¿Está bien? No, no puedo. Ya, sí está grabando. Ya está. Eh, entonces, una vez que ya hemos puesto esto, damos ejecutar, compilar y ejecutar, F11. Damos compilar y ejecutar. Me da un error. Endline dice, acá me dice, ¿no? El endline no fue declarado en esta pantalla. Entonces, ¿qué debo? Como este comando pertenece a la misma librería, al estándar, tengo que poner estándar doble dos puntos endline. ¿Por qué? Porque endline no significa nada. O sea, para que la computadora lo reconozca como un comando, tengo que ponerle dónde he estado. He estado en estándar librería, ¿no es cierto? Ejecutamos ahí. Ya está. Entonces, ahora sí vemos, ¿no es cierto? Ha escrito hola mundo, ha dado un enter, ha dado un enter y ha escrito buenas tardes. ¿Está bien? Eh, ya. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros, eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Hemos usado el estándar y el comando cout, ¿no? Que es c lenguaje out salida, ¿no? Para una salida en la pantalla que escribe hola mundo, ¿no? Ahora, esta librería, perdón, este comando se encuentra en una librería, en la librería IOStream. Input, output, acá lo dice, ¿no? Entrada, salida, ¿no? Flujo de entrada y salida de datos. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero usar este comando, tengo que llamarlo, tengo que llamar a la librería donde se encuentra. ¿Por qué? Porque si tuviéramos todos los comandos a nuestra disposición, si quisiéramos escribir un hola mundo y quisiéramos cargar ese programa en otro lado, pesaría mucho, porque tendría todos los comandos dentro de mi programa. Entonces, para ser más eficiente el lenguaje de programación, si yo necesito algo, llamo a la librería que lo contiene, para no cargar todas las librerías y se haga muy pesado nuestro programa. Entonces, por eso es que se mantienen así, ¿no? Todos los comandos están bajo ciertas librerías. Si yo quiero usar un comando, llamo a la librería que lo contiene, ¿no? Ya está. Eh, Ahora, nuestro programa principal está bajo acá eh, bajo un programa que dice main, ¿no? Que es el principal. El programa principal no tiene datos de entrada, simplemente es lo primero que va a ejecutar la computadora. Todo lo que está dentro de esas dos llaves es lo que va a ejecutar la computadora. ¿Está bien? A eso nosotros lo llevamos como el programa principal, ¿no? El in main. Entonces nosotros si nos damos cuenta en nuestro programa estamos acá en el in main, ¿no es cierto? Esto es lo que va a ejecutar. Cuando yo ejecute mi programa, esto es lo que va a leer, el in main. Después, en sesiones más adelante, vamos a generar subprogramas, pero todos van a ser llamados por el programa principal. Si no existe ese programa principal, por más que yo haga subprogramas, no van a ejecutarse. ¿Está bien? Siempre es el in main el programa principal que se va a ejecutar. Ahora, como, como vimos anterior en la clase pasada, estamos en un pequeñito repaso. eh, Estamos primero usando este estándar, ¿no? Estándar, estándar, estándar. Todo el mundo tiene, todos los comandos tienen acá está, ¿no? Entonces, a veces va a ser muy complicado estar escribiendo a cada rato, ¿no? Entonces, hacemos una abreviatura, ¿no? Using nums
space std, punto y coma. Siempre el punto y coma al final de cada línea de comando. Entonces, si ya uso esta línea de comando, ya me olvido de ponerlo en cada uno de estos. ¿Está bien? Ya me olvido de poner en cada uno de estos comandos. ¿Para qué? Para hacerlo más rápido, ¿no? Voy a poner proyecto ejecutar. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlos al chat. Estoy ahí pendiente del chat para que pregunten. ¿Sí? Cualquier pregunta, por favor, háganla en el chat. ¿Sí? Para no estar para no estar regresando después hasta el comienzo, ¿no? Vamos programando, vamos viendo, consultando algunas preguntas. Ahora, ¿qué pasó? Ya, mira, a ver. También vimos la sesión pasada que, a ver, vamos acá, que podíamos usar el cout o usar el printf, ¿no? Para poder ya. Podemos usar el cout o el printf para poder hacer lo mismo. A ver, voy a seguir acá en mi programa, voy a cerrar esto, ya. Voy a volver a mi programa y voy a usar el printf. Entonces yo le voy a poner acá en line y voy a poner acá printf, ¿qué más viene? Cada comando tiene su forma de poder escribir ¿no? Cada uno tiene su, en este caso va entre paréntesis y entre comillas. Buenas tardes, programas C++. Ya está. Ahora voy a ejecutar. Me está diciendo, me está escribiendo, me está haciendo lo mismo que el CEO, ¿no? Me está escribiendo en la pantalla, o sea, está imprimiendo en la pantalla programación C++. Ya. Entonces, ya acá vemos que podemos usar cout o printf, pero en este caso está ejecutando el printf, no debería ejecutarlo, ¿ya? No debería ejecutarse, ¿por qué? Porque este printf está en otra librería. De repente en otro compilador, si usan el Codeblock o otro compilador, otro editor de texto, de repente no les vaya a funcionar así. Vaya a ser necesario escribir C estándar IO, ¿no? Esta librería es la que contiene al printf. O sea, es el estándar de entrada y salida del C, ¿no? Que también es igual que el input-output stream que contiene al cout. Entonces, esa sería la forma adecuada de poder yo escribir el printf, llamando a la librería que lo contiene. Y si quiero usar cout, llamo a la librería que contiene al cout. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos dos comandos que hacen lo mismo, pero cada uno está asignada a una determinada librería. Y cada comando tiene su forma de escribir, ¿no? El cout tiene con el signo de mayor y el printf va entre paréntesis, ¿no? Entonces hay que diferenciar esas cosas, ¿no? ¿Cuál usamos, cuál no usamos? Va a depender bastante de cómo me voy acoplando a la programación, ¿no? En nuestro caso vamos a usar el cout y el cin, ¿no? Como vimos en la clase pasada. Entonces vamos a dejarlo ahí nomás, solamente para que quede claro de que podemos tener librerías diferentes, comandos diferentes, pero que hacen lo mismo. Ya está.
También vimos la declaración de las variables, ¿no? ¿Cómo yo declaraba una variable? Por ejemplo, si yo quiero mostrar, por ejemplo, a ver, si yo quiero usar una variable, punto y coma, yo le estoy asignación de un dato a una variable, a igual a 34. O sea, la variable a va a tener el dato 34. Para yo usar una variable en C++, si yo quiero usar algo, primero tengo que crearlo, porque el C++ no va a entender qué es A, ¿no? ¿A qué es? ¿Una letra, un número? ¿Qué es? Como es una variable, la tengo que asignar, o sea, tengo que declarar la variable. ¿Cómo declaro la variable? Dependiendo de qué es lo que va a almacenar la variable. O sea, si yo voy a almacenar un número, tengo que decirle qué tipo de número es. Si es un entero, un decimal, un número imaginario. Entonces, si yo quiero declarar una variable, en este caso 34 es un número entero, entonces lo declaro con entero. Integra. Entonces, ¿qué he hecho? He creado una variable que se llama A del tipo entero. ¿Qué me va a almacenar? Un número entero. Entonces, si yo quiero mostrar, en este caso voy a mostrar A. ¿Está bien? Como hicimos la clase pasada. Ejecutando y compilando. ¿Sí? Ya está. Podemos ver ahí que me dice, hola mundo, buenas tardes. Le hemos puesto en line y le hemos dicho que nos muestre A. Nos está mostrando el valor que tiene A, que es 34, ¿no? El número que hemos ingresado. Si yo, por ejemplo, le doy otro valor, por ejemplo, 34.8, o es un número, ¿no es cierto? Voy a ejecutar. Ejecuto. Y veo que solamente me está mostrando 34. O sea, si yo a un número que he declarado como entero le asigno otro valor que no sea entero, no va a ser correcto. ¿Por qué? En este caso, ¿qué ha hecho el C++? Ha dicho, ya, como ese número tiene una parte entera y una parte decimal, entonces voy a tomar solamente la parte entera. Entonces, A no vale 34.8, A vale 34 y el 8 simplemente lo ha eliminado. O sea, en este caso, bueno, es normal que lo elimine. Pero supongamos que estamos tomando algún dato o estamos haciendo un contabilidad y tenemos dinero con punto decimal y hemos declarado nuestra variable como entera. ¿Cuánto dinero se puede perder en esos decimales que el sistema no ha podido guardar? ¿No? Se ha eliminado. Entonces hay que tener bastante cuidado con qué tipo de decimales, con qué tipo de variables vamos a trabajar. Siempre es importante porque en la industria se puede perder mucho dinero, ¿no? Por simplemente obviar un decimal. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Ya está. Entonces vamos a seguir acá. Ahora, yo acá he declarado la variable, acá mismo le he dado el valor y acá lo he mostrado. Pero ¿qué pasa si yo quiero que el dato no sea estático, ¿no? Que ya esté ahí, ¿no? En el mismo programa, sino que yo como usuario quiero ingresar el dato. Entonces voy a ponerle sein. Si seout es salida, sein es entrada, ¿no es cierto? El signo va al revés y le pongo la variable donde se va a guardar ese valor, en la variable A. Y de ahí me va a mostrar A. Entonces ya no necesito tener este valor. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar un valor acá. A ver, voy a ejecutar esto, voy a borrar esto. Por favor, si estoy yendo muy rápido, me avisan. Ahí está. Hola mundo, buenas tardes. Y me dice acá, ingresar a. ¿Qué quiere? Entonces, miren acá, en la pantalla negra, que aparece el cursor parpadeando. ¿Qué quiere decir? Que yo acá puedo ingresar datos. Está esperando que yo ingrese un dato y le dé Enter. Entonces, voy a ingresar un dato. 6. ¿Y qué aparece después? Se repite el dato. ¿Por qué? Porque hemos ingresado el dato y automáticamente le hemos dicho que nos muestre el dato. CO A. O sea, ingreso A, muestro A. ¿Está bien? Eso es lo que ha hecho. Ingreso A, muestro A. Entonces, para darle un poco más
de sentido para que, como saben, cuando hacemos un programa, lo hacemos para un usuario. El usuario es el que va a validar nuestro programa. Si el usuario no lo entiende, le parece difícil, hasta nosotros mismos podemos ser el usuario y lo vemos mal, entonces tenemos que cambiar, tenemos que hacer de tal manera que sea amigable con el usuario, que el usuario entienda lo que hace el programa. Entonces, para eso siempre se le ponen las ayudas, ¿no? CO, le voy a decir acá, ingresar, ingresar un número. En este caso, como es entero, vamos a decir ingresa un número entero, porque me va a escribir con decimal, con fracción. Entonces, vamos a ingresar un número entero. Simplemente como una ayuda para que el usuario vea que estamos, lo que estamos haciendo, ¿no? Para que vean. Le damos dos puntos, ya está. Y acá también le podemos poner cout. El dato, el número es dos puntos. Ya está. En line ponemos acá. Ya está. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Ya está. Entonces, le hemos dicho, hola mundo, buenas tardes, ingresar un número entero. Y está parpadeando porque está esperando, está con el comando sein, ¿no? Está esperando un dato. Entonces le voy a dar, como me dice que ingrese un número entero, entonces ya sé, ¿no? Tengo que ingresar un número entero. Y ahora no vas a ingresar una letra, ¿no? Ya, entonces vamos a ponerle 36. Ahora, si tú ingresas un dato erróneo, ojo, el programa no, te va a dar error, ¿no es cierto? Entonces se pueden hacer validaciones donde simplemente te pide un dato y si no es el dato, haga otra cosa, ¿no? Pero eso se va a ver más adelante. Voy a ingresar el número entero 36. Entonces ingreso el dato y automáticamente imprime el número es y el dato ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 36. Y ahí está, ¿no? 36. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces así hacemos el cout y el cin. Poniendo acá nuestra tablita. Entonces ya le dimos un valor. Ya. Acá, a ver, voy a hacer un poquito más grande y quiero que vean esta tabla para que justamente lo que les dije la semana pasada. ¿Qué tipos de variables hay? Hay booleano. ¿Qué es un dato booleano? Es un dato muy importante que se usa. ¿Por qué? Porque simplemente tiene dos valores. Un 1 o un 0. ¿Está bien? Guardar un número entero. Por ejemplo, acá ven el entero. Si yo quiero guardar un número entero, tengo que usar 4 bits. 4 bytes, perdón. 4 bytes de mi computadora. O sea, 4 bytes de la memoria de mi computadora voy a necesitar para guardar un número. ¿Y en qué rango de los números puedo guardar? Entre este valor en negativo y este valor en positivo. O sea, puedo guardar un número entre este valor y este valor entero. Un valor entero. ¿Qué pasa si le pongo a este número más 1? Lo que va a hacer la computadora es hacer un carry, o sea, va a hacer que este número se regrese al comienzo y empiece de nuevo en el negativo. Eso es lo que hace. Un corrimiento, ¿no? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, usar números más grandes, vamos al dato que es tipo float. Un dato tipo float te almacena en números de 3.4 por 10 a la menos 38 hasta un 3.4 por 10 a la 38. O sea, es un 3 con 38 ceros, ¿no? Y también lo guarda en un archivo de 4 bytes. Si quiero usar números más grandes, uso un tipo doble que va desde el menos 3, un número elevado a la menos 308 hasta un número elevado hasta la 308. Y el doble, el long doble, que es de 12 bytes, y va desde este valor, ¿no? Es de un número elevado a 10 a la menos 4.932 hasta un número con 10 elevado a la 4.932. Estos valores de acá, por ejemplo, el long doble, el doble, se usa bastante para temas de cálculo físico, matemático, astronómico, ¿no? Datos bien grandes, ¿no? Entonces, nosotros, a ver, entonces vamos a lo siguiente. Si yo quiero guardar un número, si yo quiero trabajar con solo números enteros, ¿para qué voy a guardar un número entero en una variable tipo flotante?
¿sí? Está lento el internet. Voy a ver un ratito, voy a reiniciar mi audio. ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahora sí? Sí, el internet está lento. Ahora voy a tratar de ir un poco más lento para que se escuche mejor. Eh, ya, ya, a ver. Entonces, les decía, si yo quiero guardar, si sé que voy a trabajar con puros números enteros, si lo guardo en un variable tipo doble, estoy usando el doble de capacidad para guardar un número que puede guardarse en la mitad de espacio, ¿no es cierto? Si son poquitos datos, no habría problema, ¿no? Un byte, 2 bytes, ¿qué diferencia hay entre los teras que tiene nuestro disco duro? Pero cuando nosotros vamos a trabajar posteriormente, y lo que más o menos estoy planeando con respecto a este tema de la programación, es que voy a trabajar con microcontroladores. Y los que saben, los que trabajan en electrónica, saben que los microcontroladores, al ser pequeños, tienen una cantidad de espacio limitada. Entonces ahí sí ya tenemos que tener bastante cuidado con qué vamos a grabar en la memoria para no llenarla tan rápido. Porque de repente, por ejemplo, yo fabrico, ¿no? Un termómetro, ¿no? Y tengo que guardar datos de temperatura. Cada segundo quiero guardar un dato de temperatura. Si yo sé que mi temperatura está en enteros, simplemente guardo la variable en entero para que me dure más esa memoria. Porque si la guardo ese dato de temperatura en un dato doble, estoy grabando una parte entera y puros ceros. Y voy a ocupar el doble de memoria. Entonces, ahí más es la importancia de ese tipo de por qué escoger entre uno u otro tipo de variables. En cuanto a los números. Ahora, si nosotros queremos usar datos booleanos, o sea, 1 o 0, usamos el tipo bool. ¿Para qué sirve el tipo bool? El tipo bool es cuando nosotros queremos hacer datos, cuando queremos guardar un dato que sea. Sí, debe haber un límite, no lo tengo en la tabla, no sabría decirte. Pero sí, hay un límite, para todo hay un límite, no va a guardarte una infinita cantidad de decimales, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el bool? Por ejemplo, si yo quiero guardar una variable que solamente me dé un valor o verdadero o falso, en electrónica siempre lo usamos para si un equipo está prendido o apagado, abierto o cerrado, ¿no es cierto? Eh, 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 Solamente para variables donde el dato sea verdadero o falso, ¿no? 1 o 0, prendido o apagado. Entonces, para eso usamos el bool. ¿Qué otro dato más usamos? A ver, para serles sinceros, de toda esta tabla vamos a usar tres. El booleano, el integer y el float. Para los que ya, los físicos, matemáticos, de repente hay alguien en el grupo, va a usar el doble, el log doble, ¿no? Entonces, eso son las tablas. ¿Y por qué está dividido de esa manera? Entonces, solamente acordarnos del booleano, el integer y el float. ¿Está bien? Booleano, integer y float, nada más. Ya lo demás, si ustedes desean, lo usan, ya ustedes ven, ¿no? Ya. Entonces voy a volver acá, pero vamos a seguir. Bueno, si ustedes desean, ya pueden verificando el espacio de la memoria. Ya esto lo dejo como práctica, lo revisan más adelante para que sepan de qué tamaño es un booleano, de qué tamaño es un entero, ¿no? Y así. Ya. Acá sí, voy a hacer un poquito de esos booleanos. A ver, vamos acá. Por ejemplo, si nosotros queremos declarar una variable tipo booleana, por ejemplo, b, declaro mi variable booleana. ¿Cómo le doy un valor a b? B puede ser dos valores. Puede ser true, en minúscula. En mayúscula no funciona, en minúscula. En otros lenguajes es con mayúscula, en ese lenguaje es con minúscula. True. Eh, entonces le estoy dando un valor. A ver, entonces le digo acá, cout, el valor de b es 2 puntos en line. Cout, muéstrame b.
Ya está. A ver, voy a ejecutar, compilar y ejecutar. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué dice? Ah, el punto y coma, ¿no? El punto y coma. Y acá no va esto. El punto y coma. Siempre el punto y coma. Ese punto y coma nos va a perseguir toda la vida. Ingresa un número. Me está pidiendo el número porque me está pidiendo el valor de... Me está pidiendo el valor de... El número entero, ¿no? El de acá todavía. Me está pidiendo el A2. El valor de B es... ¿No? El valor de B es 1. O sea, verdadero equivale a un 1. El bit 1. Y el false, el false, ¿no? Vamos a poner false. Tal cual suena, ¿no? False. False. Entonces, el falso equivale al cero lógico. ¿No ves que en el booleano guarda un byte, o sea, un 1 o un 0? Entonces, en este caso, el true hace referencia a verdad o 1 y el false hace a falso 0, ¿no? Entonces, hay que tener cuenta en eso. Si yo quiero guardar un dato flotante, float, voy a ponerle C, y puedo darle un valor, ¿no? Puedo darle un valor ahí mismo, o sea, declaro la variable y automáticamente le doy un valor, 3.6. Entonces voy a poner CO. El valor de C es endline, CO, muéstrame C. Ya está. Ahí voy a mostrar C, ¿no? Si ustedes no desean abrir acá ejecutar, acá en la barra de tareas también está, ¿no? Está el compilar, está el ejecutar y acá está compilar y ejecutar, ¿no? Acá está. Le dan clic al icono y ya está, ¿no? Más rápido para... Ya está. Me está pidiendo que ingrese el número A, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? El valor de C es 3.6. Acá se ha grabado el 3.6, ¿no? Que está acá arriba, 3.6. ¿Se dan cuenta que acá me está apareciendo el valor de B que era 0, porque está falso? Falso, ¿no es cierto? 0. Y automáticamente me está dando el valor de C. O sea, me aparece C, me aparece el valor de B y está escribiendo esto, ¿no es cierto? Entonces, para darle un poco más de claridad, le voy a poner en line. En line y acá también, ¿no? Para que se vea mejor, ¿no? En line. En el CIN no va en line, ¿ya? Por si acaso. En el CIN no va en line, solamente en los cout. Ya. Acá doble punto y coma. Ejecuto y compilo. Ya está. Me está pidiendo el número, el valor de A. El número es 5, ¿no es cierto? El número es 5. El valor de B es 0. B vale 0. B acá lo he declarado como falso. Y el valor de C es 3.6. C, vamos, ¿dónde está C? Acá está, C vale 3.6. Entonces, yo puedo declarar la variable y asignarle por teclado. Puedo declarar la variable y ahí mismo darle un valor. O puedo declarar la variable y después darle el valor, ¿no es cierto? Entonces hay varias formas de poder hacer esto de declaración de variable. Ojo, que yo no puedo hacer esto, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer esto, porque no es lógico, ¿no? No es lógico que yo dé un valor a una variable y después la declare, ¿no? No puedo darle un valor a algo que todavía no existe. Entonces, la lógica, lo lógico es que primero cree y después muestre. Ahora, tampoco voy a decirle el valor de B es y después de darle un valor a B. ¿No es cierto? Eso también es un error. ¿Por qué? Ya, existe la variable. Pero ¿cómo me va a dar un valor B si todavía no le he dado yo ese valor? O sea, lo he creado, pero aún no tiene un valor. Entonces, lo lógico es que primero cree la variable
le dé el valor a la variable y lo muestre la variable. Entonces, igual acá la, ¿no? Declaro la variable, le doy un valor a la variable, luego muestro la variable, ¿no? Ese es el orden lógico, el orden que va a entender la computadora. Otro orden no va a funcionar. ¿Está bien? Entonces, eso es con respecto a las variables. Acá hay unos programitas, por ejemplo, un programa que me va a pedir el nombre, la edad y me lo va a mostrar en pantalla. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, voy a borrar esto. Ya lo deben tener, ¿no es cierto? Voy a borrar. Vamos a hacer un programa que me pida el nombre y me pida la edad. ¿Está bien? ¿Está bien? Lo voy a poner acá. Cout, le voy a poner ingresar nombre. Voy a hacer un programita que me pida ingresar el nombre. Sein, creo mi variable. Voy a usar una variable que sea donde grabe el nombre. Entonces, en esta variable nombre se va a guardar el nombre. Ahora, esta variable no va a guardar un número, va a guardar un texto. Pero no hemos visto ninguna variable que sea tipo texto. Solamente hemos visto números, booleanos y nada más, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo guardo un texto? ¿Qué tipo de variable es una variable que me guarde un texto? Para eso uso. A ver, es string. Perdón. String. str. No me acuerdo muy bien, string. Ya. Entonces, si yo quiero guardar una variable tipo texto, porque voy a guardar un texto, ¿no? El nombre que voy a guardar es un texto. Uso el tipo de variable string. Como no estaba en la lista y tampoco está acá, no aparece marcado, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es string. Ya está. Si da un error, lo vamos a ver después. Ingresar el nombre. ¿Qué más vamos a poner? Cout, ingresar edad. ¿No? La edad. Entonces, ¿qué tipo de variable es la edad? ¿Qué tipo de variable es la edad? ¿Flotante? ¿Con decimal? La edad siempre es un número entero, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner nuestra variable edad y vamos a declarar como integer, ¿no? Con respecto a las variables, o a veces me confundo un poco, es porque como a veces uso otros lenguajes, me va confundiendo qué comando es en cada uno. Vamos a ir probando. ¿Está bien? Disculpen si hay algunos errores, pero a veces me confunden. A ver, entonces ya, ingresé mi nombre y mi edad y lo voy a mostrar, ¿no? A ver, entonces, mi nombre es, dos puntos, un espacio, voy a escribir texto y voy a escribir la variable, nombre, otro texto, y mi edad es edad. En line. Ya está. Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Ya está. Me dice, ingresa mi nombre. ¿Está? Ingresa mi nombre. Entonces, lo va a guardar en una variable que se llama nombre. Ingresa mi nombre. Ingresar edad. Ingresar edad. Me va a pedir mi edad. A ver. Ya está. Entonces, me va a mostrar acá. Una vez que ingrese me va a mostrar, ¿no? Cout, mi nombre es. Ahí está, mi nombre es. Acá el espacio que dibuja, le he dejado un espacio porque si no saldría junto. Acá está el espacio.
Sí, ya. Entonces, ya, justamente estábamos probando el programa. Disculpen, mi internet está muy lento. No sé qué está pasando. Disculpen el inconveniente. Entonces, escribía, ¿no? Mi nombre es el espacio que creo acá les he dejado un espacio justamente para que lo dibuje. Mi nombre, la variable nombre Freddy, ¿no? He guardado en nombre Freddy. El espacio, para que aparezca acá el espacio. Y mi edad es, también con espacio, y el valor de mi edad, ¿no es cierto? Lo que he guardado en la variable edad. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Entonces, es así como he hecho este pequeño programita que puede funcionarnos de repente para hacernos una agenda, ¿no? El principio ya de tener una agenda, ¿no? Una agenda virtual que podemos fabricar nosotros mismos. Ya está. Entonces, vamos acá. Acá hay otros programitas. Si lo resuelven, bien. Si la próxima semana lo vemos. Si tienen alguna duda, un error. Por ejemplo, acá dice que me muestre en la pantalla la frase tiene, o sea, un programita que me diga cuántas letras tiene una palabra. Entonces, para eso hay que usar un comando. Lo podemos buscar en internet. Lo dejamos como tarea. Entonces, vamos a continuar. Ya. Ya. Ya a estas alturas, a estas, a estas alturas, a esta sesión 2, podemos decir que ya somos programadores. Ya estamos programando. ¿No es cierto? Ya programamos, o sea, ya podemos decir que somos programadores. Pero una cosa es programar y otra cosa es resolver un problema. Eh, Entre programar y resolver un problema hay hay un punto medio, que es el algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Es la parte que une el problema con el programa. Yo tengo un problema, quiero resolverlo. Para resolver ese problema yo necesito una serie de instrucciones, en cualquier sea el caso. Cuando yo quiero resolver un problema matemático, sigo todo una cierta de pasos que nos enseñaron en el colegio, en la universidad, ¿no es cierto? Para resolver un problema. Para resolver una ecuación cuadrática, por ejemplo, usábamos un método, una fórmula y resolvíamos. O sea, teníamos una secuencia de pasos que resolvían un problema. Y ya los tenemos en mente. Cuando nosotros nos despertamos en la mañana, tenemos todo el tema de programar, entre resolver un problema y programar, tenemos que pasar un paso importante, que es el algoritmo. El algoritmo es la secuencia de datos, secuencia de instrucciones que me resuelven un problema. Entonces, lo importante de programación, del lenguaje de programación, y en este caso C++, como lo dije la semana pasada, es saber crear algoritmos. Una vez que sepamos crear un algoritmo, vamos a poder usar cualquier lenguaje de programación para resolver un problema. Existen varias formas de representar un algoritmo. Una de las formas más usuales es la del pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es la forma como coloquialmente podríamos resolver el problema. A ver, supongamos que el problema, les digo, a ver, ¿cómo, eh, ¿cómo haría para ingresar una variable y esa variable mostrarla en la pantalla? Allá, ¿cómo hago para guardar una variable y mostrarle en pantalla? ¿Qué tengo que hacer? Ya, entonces, para hacer eso, primero tengo que declarar la variable, ¿no es cierto? Lo que les dije. Tengo que asignarle un valor a la variable y luego tengo que mostrar la variable. Estos tres pasos que he hecho, que los he pensado y sé que de esa forma resuelve el problema, se le llama pseudocódigo. Y el pseudocódigo es muy importante porque con palabras sencillas, una serie de instrucciones, yo puedo resolver un problema. Por ejemplo, el problema para prender la luz. Si estoy acá en mi computadora sentado y es noche, entonces, ¿qué pasos tengo que seguir? Pararme, caminar hacia el interruptor, levantar la mano, si soy más específico, y presionar el interruptor. Verificar que el foco ha prendido y volver y sentarme y seguir escuchando, ¿no? Entonces, esa serie de pasos y cómo lo he expresado se le llama pseudocódigo.
¿Está bien? Entonces, el pseudocódigo es muy importante porque es la manera de cómo resolver el problema. Y de ahí eso, traducirlo al lenguaje de C++, ya pues ya es sencillo, ¿no? Ya lo hemos hecho. Entonces, eso hay que ver. Otra forma de representar y que es muy usado y que es más técnico serían los diagramas de flujo. En el diagrama de flujo te muestra mucha información sobre el programa, sobre la solución de un problema. Por ejemplo, si yo no viera el programa en sí, yo con esto puedo saber lo que hace. Por ejemplo, acá ven un trapecio. Este trapecio, esta forma de trapecio significa que yo voy a ingresar un dato por teclado. Se parece un teclado. Voy a ingresar por teclado la letra A. Esta forma de acá es para mostrar. Con este dato, o sea, ingreso A, muestro A. Es lo que hace, ¿no es cierto? Ingresa A, muestra A. Ahora, estos datos auxiliares, ya bueno, eso depende de cada uno. Pero el problema se resolvió con ingresar A y mostrar A. El darle un valor a A no aparece acá porque eso ya es indistinto, ¿no? Necesariamente voy a tener que que crear la variable. En otros lenguajes, como en el Python, no necesitas declarar variables, pero eso ya es otra cuenta. Entonces, con el diagrama de flujo, es fácil entender qué es lo que hace un programa. Y es muy importante no solo leerlo, aprender a construirlo. Creo que el objetivo principal de este lenguaje, de aprender ese lenguaje porque es sencillo, es entender estos diagramas de flujo y crearlos. Porque esto, pasarlo, traducirlo a C++, traducirlo a Visual Basic, traducirlo a Python, a cualquier lenguaje, es sencillo. Entonces, lo que tenemos que practicar son los algoritmos. ¿Está bien? Y acá ya hay, bueno, otros problemitas que ustedes pueden ir viéndolos. Eh, ya los van trabajando y lo vemos la próxima clase. Ya ahí acabamos por hoy. Como les digo, es importante. A los que me han dado su correo, les voy a mandar información sobre lo que son diagramas de flujo, porque eso es lo importante, lo esencial de programación. ¿Ya? ¿Alguna duda? Porque ahí ya terminaríamos lo que es el tema de C++ y con algoritmos. ¿Tienen alguna duda? Por favor, déjenme sus correos, los que faltan, porque no puedo estar enviando información por WhatsApp, porque no sé, a veces no sé quién le envío, a veces me escriben y no sé cómo responderles porque se pasan los WhatsApps y a veces me olvido. Mejor acá tengo la lista de Excel, en Excel, yo les agrego al Excel, yo les agrego acá mi Excel y automáticamente les paso la información. ¿Está bien? Para mí es más práctico, agarro toda la lista de correos y lo paso y les mando un correo general. ¿Sí? ¿Alguna duda para ya darle por finalizado? A ver, a ver, un ratito, un ratito. Ninguna, ¿no? Ya, muchas gracias, gracias por su atención. Eh, Más información les voy a mandar a sus correos. Como les digo, es una clase básica desde el comienzo. Si desean preguntarme, me envían correos, no hay problema, los respondo.